Tenemos con nosotros precisamente para hablar de las principales claves de este impuesto Albert Sagués, es el socio director de impuestos de RSM Spain. Albert, muy buenas, muchas gracias por acompañarnos en Negocios Televisión. Buenas tardes. Albert, ¿realmente va a tener un impacto tan importante este impuesto en la recaudación? Vamos a ver, yo creo que el impacto en recaudación tampoco va a ser tan sensible. No olvidemos que Irlanda está pasando de un 12,5% a un 15% para alinearse a esa referencia que ha marcado la OCDE y que se está trabajando, con lo que 2,5 puntos de recaudación tampoco es que vaya a dar al traste con la recaudación tributaria. En el caso de Irlanda se estima o se comenta que estaría rondando los 2.000 millones de euros. Pero también es verdad que tendremos que ver si esa subida de tipos al final acaba siendo lo que llamamos un tipo efectivo real. Es decir, no olvidemos que en todos los países, España incluido, tenemos tipos impositivos que denominamos nominales. En el caso de España es un 25%, en el caso de Irlanda un 12,5%, pero que luego estos tipos impositivos se modulan, se pueden ver reducidos gracias a incentivos fiscales. En el caso de España, por ejemplo, tenemos los incentivos a la I+D o a la innovación tecnológica, que lo que pueden hacer es que una empresa acabe pagando menos de ese 25% si recibe estas ventajas y estas deducciones. En el caso de Irlanda podría pasar lo mismo. Suben el tipo nominal, pero pueden, gracias a incentivos, seguir manteniendo ventajas que hagan que ciertas empresas estén tributando un poco menos. Y tampoco olvidemos que esta medida, que llama mucho la atención, en el caso de Irlanda, sube los impuestos, solo será aplicable a empresas que tengan una cifra de ventas, una cifra de negocio superior a 750 millones de euros a nivel global. Y estamos hablando de grandes compañías. Ahora estamos muy pendientes, después de la reunión que están manteniendo hoy esos 140 países de la OCDE. Si el pacto se cierra definitivamente, el compromiso se respaldaría por la cumbre del G20 que se va a celebrar en Roma entre el 30 y el 31 de este mes de octubre. La siguiente pregunta es realmente cómo debería ser su implantación. Al final tenemos que ser muy conscientes que la fiscalidad es un concepto nacional, es decir, cada país es soberano para fijar sus propios impuestos, pero estamos en un entorno globalizado y en una economía globalizada. Claro, de alguna manera estamos trabajando a niveles distintos. La economía y las empresas, las grandes empresas multinacionales, hacen negocios alrededor de todo el mundo y además, en muchos casos, escapando a ciertos controles, mientras que los países van por libre y cada uno va fijando sus propios impuestos. Yo creo que la propuesta de la OCDE es muy positiva, y es positiva en la medida en que si todos los países, o la gran mayoría de países, hablaba de los 140 de la OCDE, podemos extenderlo a alguno más, se ponen de acuerdo para homogeneizar esta fiscalidad, creo que será un paso importante en conseguir que esas grandes multinacionales empiecen realmente a tributar allá donde están generando sus beneficios y están generando su negocio, que en el fondo son los países de la Unión Europea, Estados Unidos, determinados países asiáticos, que son los que están aplicando el propio impuesto sobre sociedades, y evitar que estas multinacionales se refugien en países donde no hacen negocios, pero que les ofrecen tipos impositivos muy atractivos. ¿Sería muy ambicioso aplicarlo o llevarlo a la práctica para el año 2023, que es como se está planteando inicialmente? Es un poco prematuro. Yo creo que el consenso entre tantos países va a ser difícil, y sí que podríamos llegar a un consenso general, pero yo creo que la aplicación práctica y el ver resultados efectivos no se verá más allá de 2025. Bueno, pues miramos entonces a 2025 como una fecha algo más realista para ya esa implantación. Y luego, respecto a la tasa Google, para aquellos países que la están implantando, ¿qué ocurre? ¿Supondría su desaparición o realmente los países que en estos momentos pues la están aplicando sí podrían seguir llevando a cabo este impuesto? Al final, la tasa Google viene a ser una mala solución para un problema que tenemos sobre la mesa y que se basa en lo que llamamos la economía digital. Es decir, la fiscalidad está muy anticuada. La fiscalidad aún sigue pensando en que estamos transportando mercancías que entran en países, que se venden en determinados países, que las empresas tienen tiendas, tienen locales.
Hoy en día todo esto ha cambiado, todo esto. Yo estoy comprando a través de Amazon y Amazon está en Luxemburgo y Amazon está tributando en Luxemburgo, pero está utilizando Internet, las redes sociales para vender en determinados países sin haber puesto un país en ellos. Además, la mercancía puede venir de cualquier lugar del mundo y no vendrá a través de Luxemburgo, donde, por ejemplo, Amazon tiene su sede. O tenemos el caso de Amazon, que a través de anuncios, etcétera, generas ese negocio digital. No, la tasa Google, ¿qué vino a hacer? Pues ha venido a intentar tapar el agujero que la fiscalidad clásica, el impuesto sobre sociedades, el impuesto sobre la renta, pues siempre han aplicado. Tú vives aquí, tú pagas impuestos acá, tú eres una empresa, estás establecida en este país. Las cosas han cambiado muchísimo. Y además, tras la pandemia, hemos dado otro salto muy importante en materia de fiscalidad. Normalmente las empresas acababan contratando a sus trabajadores pues en un radio de 10, 20, 30, 40 kilómetros alrededor de la empresa, que es donde vivían para que se pudieran desplazar a trabajar a la empresa. COVID ha demostrado que el mercado laboral es muchísimo más amplio y en el caso pues, de mi despacho estamos planteándonos que en Barcelona podemos contratar gente que esté viviendo en La Coruña o que esté viviendo en Sevilla porque gracias al teletrabajo están prestando sus servicios. ¿Y por qué no? ¿Por qué no puedo contratar a alguien que viva en París? Y entonces, ¿qué sucederá? ¿Qué pasará con los impuestos? ¿Dónde tributará esta persona? ¿Dónde va a tener que pagar impuestos sobre sociedades mi empresa, mi despacho, si parte de mi trabajo se hace en el extranjero? Ese es el reto, yo creo, de esta nueva fiscalidad y eso es lo que la OCDE y los países desarrollados han de ser valientes para poner sobre la mesa. Insisto que COVID también nos ha enseñado y ha acelerado muchísimo esta situación que ya existía con el problema de la tasa Google. Pues vamos a seguir muy pendientes a ver qué ocurre en esa reunión telemática que están manteniendo hoy esos 140 países de la OCDE y suponemos que en las próximas jornadas vamos a conocer más detalles respecto a la implantación y finalmente conocer cuáles son los países que han votado a favor de sacar adelante ese impuesto de sociedades global. Muchísimas gracias, Albert Sagués, socio director de Impuestos RSM Spain. Ha sido un placer. Gracias.